Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa número 58 de este año y que ya quedan menos de 2 meses para finalizar. Hoy queremos contarles que es bastante significativo que en uno de los diálogos Jesús comienza su instrucción con el tema del amor como algo nuevo. El nuevo elemento que el cristianismo ofrecería al mundo era que se tenía que amar los unos a los otros, tal como Jesús había amado. Pero, ¿qué tenía esto de nuevo? ¿Acaso la ley no mandaba ya amar al prójimo como a sí mismo? Develemos juntos el significado de estas palabras que Jesús entregó a sus discípulos. Ya comenzamos. La gran aventura de las letras en el tiempo. El saber de letras. Cuando Él habla de un mandamiento nuevo, en el original está puesto de manera enfática. Se trata de algo muy importante. Este es el único lugar en este evangelio en el que Jesús usa el término nuevo. El contenido del mandamiento se nos expresa de una forma bien simple, que os améis los unos a los otros. No está hablando aquí de amar a todo el mundo, sino de amar a los que pertenecen a la comunidad de los creyentes como una característica singular entre los seguidores. El amor en sí mismo no es un nuevo mandamiento. La novedad es la siguiente: el afecto mutuo que los cristianos tienen los unos por los otros deriva del amor que Cristo ha demostrado por todos ellos, y este se manifiesta por medio de su Espíritu. C.F. Plummer señala que el mandamiento del amor no era nuevo, ya que amarás a tu prójimo como a ti mismo formaba parte de la ley mosaica. La novedad es la motivación que hay detrás del mandamiento, a amar a nuestro prójimo porque Cristo nos ha amado. Solo tenemos que leer el camino más excelente de 1 Corintios 13 y compararlo con la benevolencia de Pentateuco para ver la transformación que experimenta el nuevo mandamiento gracias a la nueva motivación que hemos mencionado. Los cristianos crean una comunidad basada en la obra que Jesús ha hecho en su favor, y esa comunidad goza de un nuevo tipo de relación entre los que la integran. La comunidad judía de los esenios en Qumran no era nada amable con los extraños, pero entre ellos daba mucha importancia al amor los unos a los otros. El odio hacia los desconocidos no tiene nada que ver con Juan, pero el amor dentro de la comunidad sería otro punto en común entre Qumran y el Evangelio juánico. Era nuevo porque el amor de los amigos de Cristo que lo hacían por amor a Él era algo nuevo que aún no había existido en el mundo. Jesús mismo ha sido un ejemplo vivo de cómo ponerlo en práctica. Ahora les dice a los discípulos que sigan sus pasos. No les está pidiendo que hagan más de lo que Él ha hecho. Tertuliano nos comenta lo que en sus días los no creyentes decían sobre los cristianos. Mirad cómo se aman, ved cómo están dispuestos a morir los unos por los otros. En cambio, Crisóstomo se queja de que en sus días los cristianos no mostraban mucho amor, diciendo: aún ahora el mayor obstáculo para los paganos es que no hay amor entre los cristianos. Hace tiempo que abandonaron sus propias doctrinas y admiran las nuestras, pero no se acercan a ellas al ver nuestro estilo de vida. Estas palabras son muy relevantes en la actualidad. Basil Murray comenta: el poder atrayente de las comunidades de amor no es menos importante en nuestros días, momento en que este tipo de comunidades es cada vez más escaso. Esta sería la marca distintiva de los seguidores de Cristo. Todo el mundo sabrá que son sus discípulos si se cumple esta condición indispensable y tienen amor los unos por los otros. El saber de letras. Ya estamos en el final de nuestro espacio de hoy y tal vez sea bueno preguntarnos si aquellos que están en nuestro entorno ven ese amor en nosotros, cuando por ejemplo hacemos algo tan sencillo como escribir un comentario en las redes sociales. Esperamos que nuestro programa les haya gustado y nos sigan acompañando en este maravilloso viaje de las letras en el tiempo. Cuídense mucho, un abrazo y hasta la próxima. Adiós.